seguimos aquí, bueno, ya con nuestra invitada especial, la profesora Zenaida Gallardo Hernández, que bueno, también además de tener, ya hacíamos el recorrido de sus estudios realizados, pero importante recordar los cargos que ha tenido la profesora Zenaida en el Estado Barinas, uno de los principales cargos que ha tenido, secretaria general de gobierno del Estado Barinas en el 2015. Asimismo, fue alcaldesa del municipio Alberto Arbelo Torrealba en el periodo 2017-2021. Asimismo, ella está cumpliendo dentro de la dirección política estará del Partido Socialista Unido de Venezuela y el cargo, la coordinación de cultura, que viene también desarrollando un trabajo bastante importante en esta materia. Profesora, bienvenida a su casa de Hola Pola Barinas. Para nosotros es un enorme placer tenerla aquí y hablarnos un poco de su trascendencia política, cómo es que puede ser maestra, cómo es que llega a la política, cómo usted se inserta en este mundo de lucha política, bueno, pero cómo es que llegó aquí. ¿Cómo hizo? Nosotros lo sabemos. Profe, esas son las historias que nos gustan escuchar. Y no solamente nosotros, sino toda esa bella audiencia. Porque la gente fue gobernadora, fue alcaldesa, fue docente, pero ¿cómo hizo? Esa historia, ese proceso, eso es muy bonito escucharlo porque esa historia motiva a muchas personas. Indudablemente todos tenemos un mentor, una mentora en estas líderes de la política. Y tengo necesariamente que señalar que tuve un profesor de física, de matemática, en nuestra querida UNES, y es el profesor para poder contestar. En ese momento creo que andaba en esa búsqueda de captar jóvenes. Sin embargo, aquí no ocurrió ningún tipo de acción que tenga que ver netamente con los jóvenes. Era solo un nexo profesor-alumno y mi nexo de amistad que tenían el maestro Chávez, doña Nena, con mis padres desde los tiempos en los cuales vivía en Los Castros. Entonces, ese devenir posterior del respeto, la consideración al profesor, posterior a eso me encuentro para esa convivencia en la propia Sabaneta, convive el compañero Aníbal Chávez, Aníbal vecino, Aníbal profesor de historia del Liceo Nicolás Antonio Pulido, que hace el título, así es, él y a su esposa de ese momento, Medina, y son niños Carla y Aníbal Mosé, muy pequeño Mosquillo, y la relación pues, que se puede dar entre un vecino. Luego del 4 de febrero, de San Harinada, en origen 4 de febrero, en esa vereda, la organización José Félix Vega de Sabaneta, veíamos mucho movimiento ese día. Y entendimos después que era parte de la familia del comandante, parte de la familia, pues movilizándose y buscando resguardo de alguna manera. Con Aníbal siempre nos unió pues, el tema de la educación, pero cuando se comienza la transformación del Estado, de la manera de organizar la educación de ciudadana, Aníbal Chávez, alcalde del municipio, hace una petición y quien estaba en las labores, la responsabilidad de ser el supervisor del municipio de Permiana, mi esposo que estaba en esa tarea, y Aníbal comienza en las reuniones políticas que hacía, que él quería que estuviese tira profesor de Zenaida. Yo le reuní mucho por el nivel de trabajo y lo que decía Laura, sí, me gusta, tengo norma por convicción, y entregarme la tarea en la medida de lo posible, hacerlo bien. Y sabía que ya tan fajado antes el municipio escolar era a lo sumo 4 personas.
En ese año, 2007, que comienza esta transformación, era una persona que coordinaba el municipio, pero a la par una cantidad de compañeros, compañeras para coordinar primaria, secundaria, educación de adultos, es decir, un equipo bastante amplio que me correspondió liderar en todo los compañeros compromiso. Y de la mano, su hablo de transformación del Estado, no era una tarea netamente técnica, era combinar lo político con lo técnico de la educación. Así lo entendí, así lo ejercí, y el equipo, algunos fueron quedando por allí rezagados en el tiempo porque no entendieron el mensaje, pero que sí lo entendimos, avanzamos y se hicieron unas grandes movilizaciones en su momento. Recuerdo claramente aquella visita del comandante Chávez en el estadio de la Carolina y que de Sabaneta, específicamente del sector educativo, una cantidad enorme de autobuses y por supuesto de armas de personas a apoyar al comandante Chávez, a apoyar la revolución. Bueno, después de allí, la historia es la que vivimos. Estuve varios años en el equipo de supervisión a nivel de la zona educativa, pues también la estructura. En su momento estuvo el profesor Peno Cuenca, uno de los profesores muy jóvenes, y eso no se veía, y extraordinario, eso docencia es extraordinario, pero el hecho de que un joven estuviese coordinando los municipios escolares, eso era una suerte de escándalo que no se podía considerar que alguien con pocos años de servicio fuese a tener una responsabilidad tan grande como era la de coordinar el municipio. Hicimos un extraordinario trabajo con el profesor Pedro, todo el equipo, y luego, un buen día, que estuvimos en Sabaneta, en un foro, en la actividad entre política y técnica, el gobernador Alan Chávez, en finales del mes de abril, mediados finales del mes de abril de 2009, ya que el profe había sido electo en diciembre de 2008 como gobernador del estado, y me habían hecho unas llamadas, pero para venir a trabajar a Barí. Y yo, tuvimos esa manera, el tema del traslado, no, bueno, buscamos una manera, bueno. Y se hizo esa actividad, que era una actividad pública, y allí de manera pública de todas las personas que estaban allí, el profesor Ada hizo el anuncio que a partir de esa fecha me correspondía asumir la Secretaría de Educación. Muchos temores, ciertamente, muchos temores. Era un ámbito ya ganado para ustedes, era un reto, con dudas, por qué no decirlo, pero con un maravilloso equipo al cual respetamos. No todos afectan a la revolución, pero donde hay respeto por el análisis y el trabajo en común. Y parte de llegar a la Secretaría de Educación, el colocar como ciertas pautas que no le eran muy cómodas a todo el mundo, pero siempre comunicadas con el profesorado. Eso no deja de ganar pues cierta mirada no de gracia, de gratitud, pero yo en lo particular estoy contenta con los 5 años que estuve en la Secretaría de Educación. Será fácil, pero era llegar a esa secretaría. Habían 8 contratos colectivos, de los cuales todos tenían algo de vigencia. No hay que murió y viene otro contrato. Y en esa misma semana, llegando ese lunes, y creo, si mal no recuerdo, el jueves o el viernes, una difusión de contrato colectivo, porque estaban en pleno contrato colectivo. Entonces, un aprendizaje también, Laura, Antonio, un aprendizaje con la unidad que me caracterizan, con el llamado, con el abrazo, y donde había que corregir, hacer la corrección. Y no fue fácil el trabajo. Y todo el tiempo, cuando llegaba diciembre, llegaba enero, vamos a poner los cargos de la orden, buscaba la esperanza de que, bueno, ya cumplí una faceta, una fase, un lapso, y ya me voy
a corresponder, retornar a casa, y eso no ha ocurrido. Digo no ha ocurrido porque seguimos en la vida. Vino después Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría General, la propia gobernación, y en ese interín muchas coordinaciones. Una de las más gratificantes y coordinar la Comisión Bicentenaria para la fecha bicentenaria de 2010-2011, muy enriquecedora. Parte de ese equipo lo recuerdo muy claramente el coronel Osorio, ver un coronel entregarlo a su institución militar, y es por eso que él dice: el profe tiene mucho que ver en lo que yo hoy soy en el ámbito político. Unas evaluaciones, Laura, Antonio, que siempre nos hacían, yo creo que eso es parte de saber que hay otros ojos que te están mirando y quienes te van a decir si lo estás haciendo bien, lo que debes corregir. Y recuerdo que en esos años se aplicaba desde la gobernación del Estado ese tipo de evaluación. Y no pocos fueron los que salieron aplazados y bueno, tenían que ser sustituidos. Pero un proceso que en verdad siempre le huía como una responsabilidad netamente política, y le decía al profesor: yo le respondo a lo institucional, a lo técnico, no sabiendo que estaba siendo evaluada y preparada para asumir tarea netamente política. En ese interín me fue correspondiendo ser, por ejemplo, coordinadora del comando de campaña en 2012. Recién se cumplieron 12 años. Y así como estas tareas que iban de la mano con lo técnico, muchas otras tareas que en el fondo eran tareas políticas. Recuerdo una muy gratificante que fue las mesas de gobierno. No sé si lo recuerdan, Laura, que eran un conjunto de instituciones que se desplegaban para atender a una parroquia. Sí, inicialmente correspondió una nada cercana a la parroquia, como lo fue la parroquia en Santa Lucía. Pero posterior me correspondió a Ramón Ignacio Méndez, el Carmen, es decir, ese contacto con la gente siempre estuvo presente, y creo que ese es el arte de la política, que no es otra cosa que servir. Así la entendemos, no para un fruto particular, sino para el servicio, para la corrección, para buscar caminos de poder sembrar con mayor fuerza lo que es la revolución bolivariana, sembrar social, que no es otra cosa que colocar en el centro del proceso al ser humano. Al pobre en la primera, al pobre a la niña y al niño. A eso tributaron. Y sé que son muchas las almas, los corazones, las conciencias que se suman a esa manera de ver la política como un servicio. Laura Freite es una compañera a la cual me une un aprecio infinito. Gracias. Es de Laura, que dentro de tu convicción política también está esa llama del servicio, esa llama de hacer las cosas bien, esa llama en ese entendimiento de servicio por los demás. Eso, en pocas palabras, fue lo que vendremos hasta acá. A veces cuando me piden el currículo, recientemente me correspondió ser la oradora de orden en el Consejo Municipal con una temática que, bueno, le decía a ustedes en su condición de concejal, bueno, yo no soy experta en turismo, pero si me permiten hablar de paz, porque la temática era turismo y paz. Así que, bueno, el devenir de estos años nos trajo a este presente, donde seguimos trabajando no ya en lo institucional, sino netamente en lo político, como bien lo decía, en la coordinación de cultura. Era hermoso trabajo, muy gratificante, muy de tocar el alma, muy de formar desde abajo. Ayer, por ejemplo, teníamos un conversatorio con la presencia de nuestra querida, respetada Karina Joaquín, el profesor Hernando Eraz, un hombre humilde en extremo, pero con una formación extraordinaria, de verdad que sí, en todas las líneas culturales, y el profesor Adán Coroboco Chávez Freeland. Allí estuvimos acompañando al profesor Nacho, porque era una actividad netamente de información, y mi persona, y también hubo gran cantidad de asistencia de cultores, cultoras,
contamos con la presencia de unidad culminar de un vecino estado portuguesa como amigo, como regalo, pero también del grupo IBET de Mérida como regalo a esta actividad que era un conversatorio en donde hablaba sobre el fascismo y cómo la cultura pues se engancha para transformar esas acciones fascistas en acciones de paz. Recordar, estuvo allí presente por las redes sociales, fue notorio. El alcalde del municipio Obispo estuvo haciendo actos de presencia en temprana hora y se le trató con el respeto que él merece. E incluso sirvió, al hablar de Pacífico, sirvió de elemento y de ejemplo de lo sufrido por él y su familia posterior a las acciones que se desarrollaron posterior al 28 de junio. Claro que sí, profe. Pero usted mencionaba dos cosas importantes o dos elementos importantes. Primero, haciendo referencia de toda esta larga trayectoria, y puedo asegurar, profe Zenaida, que casi nadie la sabía. Porque conocemos a Zenaida, la maestra, la profesora, la que fue secretaria de gobierno, la que fue la jefa del municipio escolar de Alberto Arbelo, la profesora Zenaida en la política. Pero te puedo asegurar que muy pocos sabían, por lo menos yo no lo sabía, Antonio. No, yo estoy disfrutando de esta historia, profe. Parte de esa historia de nuestra querida profesora Zenaida y cómo es que del ejercicio de la educación pasa al ejercicio de la educación política y el ejercicio de la acción humana en la política. ¿Ve? Entonces, mencionaba algo usted aquí muy importante que acostumbrada, a usted le enseñaron a hacer las cosas bien y tener buenamente una palabra que a mí me gusta mucho, que dice que nosotros somos una encarta leída. Yo le agrego el libro, pues. Nosotros, cada historia nuestra en una página. Y esa página es leída a quienes no ven. Entonces, cuando hacemos el ejercicio de la política, nosotros procuramos en lo posible de que lo que hacemos lo hacemos bien. Porque la gente nos está leyendo todos los días. Y déjeme decirle que valoro las palabras que usted menciona sobre mi persona, porque yo creo que somos muchos y muchas los soldados y soldadas de la revolución, incluso a quienes no militan dentro del partido, quienes valoran a la profesora Zenaida como una excelente profesional, excelente ser humano, incuestionable moralmente, porque usted ha sido ejemplo para la juventud, para las mujeres, para los jóvenes. Entonces, usted sin duda alguna, aunque usted no lo sepa, pero hoy aprovecho este espacio para decirlo, que usted es de esas muchas personas que nos inspiran a hacer la política y a hacerlo bien, al servicio de la humanidad. Pero sí que cuando leí. Así es. ¿Sabes? Ahorita que están escuchando a la profe, bueno, te escucho a la profe aquí, que hay algo muy importante, que decía la profe, siempre creciendo y cada actividad, cada tarea que asume con mucha responsabilidad, pero ya el un ingrediente que es importante es lo humano. Y entonces se me vino a la mente aquella frase que decía Francisco de Asís. Llegó a su discípulo y le dijo, hoy le quiero enseñar a cómo debemos predicar. Y se lo llevó por todo el centro de Roma. Y veía a un anciano y le decía un momentico y lo ayudaba a pasar. Sí. Miraba a un hombre que estaba cargando la cesta y lo ayudaba a cargar la cesta. Llegaba a una señora que estaba llorando porque el niñito tenía hambre y me le compraba un cambur. Y bueno, gestos, acciones humanitarias. Y después llegó y le dijo a su discípulo, listo, ya terminé la clase. Y todos se quedaron. Y entonces, ¿dónde está? Y decía, tenemos que predicar a nuestra gente. Lo humano es un ingrediente fundamental para enseñar y para crecer como ser humano. Y lo escuchaba a profe, te escuchaba a ti. Y es importante cuando cada tarea la asumimos con responsabilidad, pero también con humanidad, ¿no? Eso es algo que se valora mucho. Continuamos desde aquí de nuestro programa de Hola Barinas con nuestra profe Zenaida, quien nos está contando parte de su trayectoria, cómo llega a la política, además de del ejercicio de la docencia. En este momento nuestra profe Zenaida está cumpliendo una responsabilidad encomendada
por la revolución, por la historia, con nuestro presidente Nicolás Maduro. Es nada más y nada menos la coordinación estatal del Gran Congreso del Bloque Histórico Bolivariano Popular Chavista del siglo XXI, donde se han venido desarrollando una cantidad de asambleas propias, escuchando a la gente, viéndoles la cara a la gente, las expresiones de nuestro pueblo y recogiendo todas esas expresiones amorosas, cariñosas, incluso hasta exhortivas de nuestra gente para mejorar y para seguir creciendo. Nos gustaría que nos hablaras un poco de la metodología, de la temática, de lo que se viene desarrollando en los asomajes que tuviste en una asamblea el día de ayer, donde el tema, por supuesto, es sobre el fascismo. La temática de hoy, por supuesto, una voz elevada contra la guerra y a favor de la paz. Y creo que el tema del fascismo y cualquier expresión similar, llámese odio, ira, terrorismo, discriminación racial, tiene que ver mucho con lo que conspira a favor de la guerra y no a favor de la paz. Entonces, ¿nos puede hablar de eso? Bueno, Laura, antes de hablar del Congreso, se me pasó decirle, Laura y Antonio, que hay un ser al cual le amo profundamente y le respeto, y es uno de mi hermano Orlando Antonio Gallardo Pérez. Se vino de allá, de Mijagual, a estudiar en el ULED. Ajá. Y entonces la señora que nos recibía por allí muy cerca, la Plaza del Estudiante, y cada semana o cada mes, el sufrir para poder recoger el dinero, la habitación, la residencia, en fin. Pero mi hermano lamentablemente no pudo terminar los estudios de bachillerato en ese momento, pero mi hermano, militante del Partido Comunista, y de allí una referencia, porque son de esos años más tiernos de la infancia, y tienes a un referente, un hermano que toca la guitarra, que te canta canciones de Ali, que te cuenta las cosas que pasan aquí. Para mí era un mundo mágico, pero eso siempre estuvo allí, presente. Mi hermano sigue militando en la revolución, es un ser vertical, muy organizado, y yo no puedo dejar a él al decir esa parte formativa. Y bueno, ¿Cómo hace? Sí, la semilla. Y unos viejos que sin estudios académicos, incluso sin saber leer ni escribir, pero yo a veces me pongo a revisar las actitudes, sobre todo a mi papá. Viejo recio, firme, eso no lo doblegaba nada. Y mi mamá, la mujer que tenía que buscar la forma de que sus muchachos estudiaran. Nosotros siempre teníamos la característica de buenos estudiantes, los hermanos Gallardo, pero los recursos sí era verdad que eran muy limitados. Pero con ella, siempre, si tú ves allí, estudié en Mijagual, pero después estudié aquí en Barinas. Y eso se lo debo a ella, de venir por allí sin conocer, pero ir allá a lo que era la casa hogar en la calle Bolívar, para que su muchacha fuera formada, no solo la escuela, como interna en la casa hogar, que quedado estudié cuarto, quinto y sexto grado. O sea, un niño que se viene de su mundo, son dos calles a otra a compartir, pero de verdad había de una educación religiosa, creo que bien orientada, no la cuestiono, y de ella pues he sacado lo que me ha servido para bien, y he desechado pues prácticas que no considero que estén apegadas a adorar ídolos. Eso no está en mi conducta, pero bueno, quería aprovechar de decir esos seres que son definitivamente seres de luz. Mi hermano vive acá en Barinas, en la Costa Centenaria, y es un referente. Siempre cuando tengo la oportunidad se lo expreso. Qué bonito, qué bonito
escuchar esas expresiones de gratitud y de amor a los seres que de alguna u otra manera marcan algo especial en nuestras vidas. Se me acaba de traer a la memoria, coincido en algo con la profe, ¿verdad? Sí. Que usted cursó en la escuela la que está por la calle Bolívar, cuarto, quinto y sexto. Bueno, yo ingresé como interna también de esa misma escuela. Ajá, a partir de tercero, cuarto, quinto y sexto. Y bueno, eran otros momentos. Vivimos en esa escuela, nuestra casa, en épocas distintas, pero que mucho que nos dejó, mucho que aprendí de allí, y efectivamente deseché lo que consideré que, bueno, no compartía, pero aprendí mucho de esa escuela, de esa casa, de ese hogar. Valoró muchos valores y principios que hasta el día de hoy nos llevo arraigados en mi corazón. Ahora entiendo que ha sido Mira cómo son, ¿sí? Y ese hilo conductor de la vida, de la historia, mira, yo siempre digo, como dice mi profe, no es casualidad, son causalidades lo que nos une. Porque siempre hay algunas personas que son más afines, otros los trata, puedes compartir, pero hay otros seres que hay la afinidad de espíritu, de alma. Y bueno, llegando al punto del gran congreso del bloque histórico de la patria, el bloque histórico bolivariano, chavista, revolucionario, histórico del siglo XXI, lo asumimos pues como todas las tareas hasta ahora, con una gran disciplina, con una gran mirada hacia lo que nos está pidiendo el presidente Nicolás Maduro. Porque no es otra cosa lo que nos está pidiendo el presidente Nicolás Maduro, sino ve a los espacios a oír a la gente. Así es. Ve a oírlos, mirar, enfocar. Y no todo ha sido color de rosa, Antonio. Hay algunos espacios donde se torna un tanto fuerte, pero que nos ha dicho el presidente, por muy duro que sea lo que nos venga de allá, de nuestra gente, de nuestro colectivo, es oírlo. Y cuando digo colectivo, no digo por lo común, porque han tratado de satanizar la palabra colectivo. Y nosotros sí apostamos en socialismo, se apuesta a lo colectivo, a lo comunal. Entonces, hemos tenido una amplia cantidad de asambleas. Al finalizar el programa, vamos a atender el sector transporte, en el espacio de la Casa del Transportista, oír a estos hombres y mujeres de este importante sector. Va a estar allí liderando el compañero Frank en el Estado Mayor de Transporte, pero esos compañeros, hermanos de la vida, que día a día pues permiten el desplazamiento de personas. Y en horas tempranas pues les indicaba que se realizó una asamblea en la Universidad Ezequiel Zamora, liderada por el profesor Adán Chávez, a la par otra asamblea liderada en la alcaldía bolivariana del municipio Barinas. Allí fue orientada por el compañero Juan Frías, quien es el organizador a nivel del municipio Barinas, pero también en un momento pues la presencia del ciudadano alcalde Rafael Paredes, y así como esta que de manera puntual uno puede acompañar bien en el inicio, luego para oír las propuestas, se ha desplegado en todo el territorio del estado Barinas esta asamblea. Importante destacar el corte que el lunes pasado, no de esta semana, sino la semana anterior, hacía nuestro presidente Nicolás Maduro, en donde indicaba que se habían desarrollado más de 41.000 asambleas y habían recogido más de 48.000 propuestas.